La vida de Isabella se derrumbó el día que vio a su padre de rodillas. El hombre que le enseñó a ser fuerte suplicaba piedad a un extraño de ojos fríos. Damián, un fantasma del pasado de su padre, llegó para cobrar una vieja deuda no con dinero, sino con venganza. Su cruel solución para salvar a su familia de la ruina era un contrato que la convertía en su esposa. Para él, ella no era una mujer, sino el trofeo perfecto para humillar al hombre que lo había destruido. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en el despacho de Ricardo Villanueva era tan pesado que parecía absorber el aire, cada segundo se estiraba en una eternidad dolorosa. Damián Montenegro estaba de pie junto al gran ventanal, su silueta imponente recortada contra la luz del atardecer. No miraba a Ricardo, quien estaba hundido en su sillón de cuero, un hombre reducido a una sombra de lo que fue. La mirada de Damián, fría y calculadora, estaba fija en Isabella. Ella permanecía erguida junto a la chimenea apagada, con la barbilla en alto, aunque por dentro cada fibra de su ser temblaba. Hacía apenas una hora, ella planeaba su próxima exposición de arte. Ahora, su mundo entero pendía de un hilo. Damián se movió finalmente, el sonido de sus zapatos caros contra el mármol fue el único ruido que rompió la quietud. Colocó una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba maciza. La solución es simple, Ricardo, dijo Damián, su voz era un murmullo bajo y peligroso, una caricia de terciopelo que escondía acero. Todo lo que has construido, cada ladrillo de tu imperio, cada gota de sudor, desaparecerá. Te dejaré en la calle, con nada más que el peso de tu traición. Oh. Hizo una pausa dramática, y sus ojos grises, como nubes de tormenta, se posaron de nuevo en Isabella. «O tu hija se casa conmigo». Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Casarse? ¿Con ese hombre? El hombre que miraba a su padre con un odio tan puro que casi podía tocarse. «¿Estás loco?», espetó ella, su voz temblando de rabia. «Jamás me casaría con un monstruo como tú». Una sonrisa fugaz y sin alegría curvó los labios de Damián. «Oh, no me subestimes, Isabella. No te estoy pidiendo que me ames. Te estoy ofreciendo una transacción. Tu mano a cambio de la supervivencia de tu padre. Tu libertad por su legado». Ricardo levantó la vista, sus ojos suplicantes. «Isabella, por favor», susurró, la vergüenza tiñendo su voz. Damián disfrutó del momento, saboreando la desesperación de su enemigo. «Mira a tu padre, Isabella». El gran Ricardo Villanueva, reducido a rogar. Todo por una mala decisión, por pensar que podía robarle a mi familia y salir impune. Yo solo estoy reclamando lo que es mío, con intereses. El veneno en sus palabras era palpable. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Olía a una colonia cara y a poder, una mezcla embriagadora y aterradora. Isabella no retrocedió. «No te tengo miedo», mintió. Damián se inclinó, su aliento cálido rozando su oreja. «No deberías tenerme miedo. Deberías temerte a ti misma, porque vas a aceptar. Vas a caminar hacia el altar, me darás el sí y sonreirás para las cámaras. Te convertirás en mi esposa, en mi propiedad. Y cada día, cuando mires tu anillo, recordarás que eres el precio que pagó tu padre por su pecado». La humillación era un ácido quemándole la garganta. Miró a su padre, un hombre que, a pesar de sus errores, la había amado incondicionalmente. Vio el terror en sus ojos, la certeza de que Damián no bromeaba. La ruina no era solo una palabra, era un abismo esperando para devorarlos. La elección no era realmente una elección. Era un sacrificio. Con lágrimas de furia y resignación ardiendo en sus ojos, Isabella miró fijamente a Damián. «Lo haré», dijo, su voz apenas un susurro roto pero firme. «Pero que te quede claro, Montenegro. Puedes comprar mi nombre, puedes enjaular mi cuerpo en tu casa, pero nunca, jamás, tendrás mi alma». Damián sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. Una sonrisa de triunfo. «Tu alma no me interesa, querida Isabella. Solo me interesa ver la cara de tu padre cada vez que te llame, señora Montenegro». Una semana después, Isabella se encontraba en su nueva jaula dorada. La mansión de Damián era un palacio moderno, minimalista y frío, un reflejo perfecto de su dueño. Las paredes de cristal ofrecían vistas espectaculares de la ciudad, pero para ella solo eran los barrotes de la prisión más lujosa del mundo.
La boda había sido un evento discreto pero legal, un trámite firmado en una notaría. Sin invitados, sin fiesta, sin amor. Solo la firma en un papel que sellaba su destino. Esa noche, Damián entró en la suite principal que ahora compartían. Isabella estaba de pie en el balcón, mirando las luces de la ciudad, sintiéndose más sola que nunca. Llevaba un sencillo vestido de seda blanco, la única concesión que había hecho a la idea de una noche de bodas. Él se paró detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El corazón le latía desbocado, no de pasión, sino de puro pánico. Mi esposa, dijo él, la palabra sonaba extraña, posesiva. Disfrutando de las vistas de tu nuevo hogar. Ella no se giró. Estoy contando las luces de los edificios para no pensar en el error que acabo de cometer. Él soltó una risa baja. Colocó sus manos en la cintura de ella, su tacto firme y seguro a través de la seda. Isabella se tensó, como un animal atrapado. No fue un error, fue un trato. Y ahora eres mía, susurró cerca de su cuello. Su proximidad era insoportable. Ella podía oler el whisky en su aliento. No me toques, dijo entre dientes. Damián apretó su agarre ligeramente, obligándola a sentir su poder. Puedo tocarte cuando quiera y como quiera, Isabella. Eso estaba en la letra pequeña del contrato. Tu cuerpo me pertenece tanto como tu nombre. La acercó más a él, pegando su espalda contra su pecho duro. Hueles a flores, a inocencia. Me pregunto cuánto durará esa inocencia en este nido de víboras. Isabella luchó contra el impulso de gritar. En cambio, usó las únicas armas que le quedaban, las palabras. Puedes obligarme a estar aquí, pero no puedes obligarme a sentir nada por ti. Para mí, no eres más que el hombre que chantajeó a mi familia. Él giró su rostro hacia él, sus dedos agarrando su barbilla con una fuerza que era a la vez controlada y amenazante. Sus ojos grises la escudriñaron en la penumbra. Perfecto. El odio es un sentimiento mucho más interesante que la indiferencia. Significa que te importo, aunque sea para maldecirme en tus sueños. Se inclinó como si fuera a besarla. Isabella cerró los ojos, preparándose para el impacto, para la violación de su espacio. Pero sus labios solo rozaron la comisura de los de ella, una promesa vacía, un tormento. Pero no te preocupes, murmuró contra su piel. No voy a reclamar mis derechos de esposo, todavía. La tortura será más dulce si es lenta. Quiero que me desees. Quiero que olvides por qué me odias cada vez que te toque. La soltó tan bruscamente como la había agarrado, dejándola temblando y sin aliento en el balcón. Dormirás en mi cama, usarás mi apellido y asistirás a mis eventos. Serás la esposa perfecta de día. De noche, serás mi prisionera. Ahora ven, esposa, es hora de dormir. Los días siguientes se convirtieron en una tortura psicológica. Damián la ignoraba durante horas, tratándola como un mueble más de la casa. Pero luego, en los momentos más inesperados, aparecía. Se sentaba a su lado en el sofá, su pierna rozando la de ella accidentalmente. O le apartaba un mechón de pelo de la cara, sus dedos demorándose en su piel más de lo necesario. Cada roce era calculado, cada mirada intensa, diseñada para desestabilizarla. Y lo peor de todo es que, a un nivel muy primario que ella odiaba admitir, funcionaba. Su cuerpo reaccionaba a su cercanía con una traicionera corriente de calor. Una tarde, mientras intentaba leer en la biblioteca, él entró. Se sirvió un whisky y se apoyó en la estantería frente a ella, observándola. Te ves hermosa cuando te concentras, dijo de repente. ¿Tratando de escapar a otro mundo? Isabella cerró el libro de golpe. Tratando de encontrar un lugar donde tú no existas. Él sonrió. Mala suerte, mi amor. Yo existo en cada rincón de tu nueva vida. Dejó el vaso y se acercó. Se arrodilló frente a ella, tomando su pie y quitándole la zapatilla. ¿Qué haces?, preguntó ella, alarmada. Admiro la obra de arte, dijo él, mientras sus dedos comenzaban a masajearle el arco del pie. Su toque era experto, enviando oleadas de placer y confusión por todo su cuerpo. ¿Te gusta, Isabella? ¿Te gusta que te toque? La pregunta era perversa, cargada de doble sentido. Ella quiso apartar el pie, pero sus músculos no respondían. Déjame en paz, susurró débilmente. Mírame a los ojos y dime que no te gusta, insistió él, su voz un ronroneo seductor. Dime que no sientes nada cuando hago esto. Su pulgar trazó círculos en la sensible piel de su tobillo, subiendo lentamente por su pierna.
Isabella se mordió el labio, atrapada entre el odio que sentía por él y la innegable respuesta de su cuerpo. Él estaba jugando con ella, desarmándola pieza por pieza. Te odio, dijo ella, pero su voz carecía de la fuerza de antes. Damián se rió suavemente. Sigue diciéndotelo. Quizás algún día te lo creas. Dejó su pie, se levantó y se fue, dejándola con el pulso acelerado y una sensación de profunda humillación y una vergonzosa excitación. El primer evento público al que la obligó a asistir fue una gala benéfica. Le entregó una caja de terciopelo esa tarde. Dentro había un collar de diamantes y zafiros que debió costar una fortuna. Póntelo. Quiero que todos vean lo generoso que soy con mi esposa. No soy tu muñeca para que la vistas, replicó ella. Esta noche, lo eres. Y harás tu papel a la perfección. Sonreirás, te cogerás de mi brazo y me mirarás como si fuera el centro de tu universo. Porque si no lo haces, si causas la más mínima escena, llamaré a tu padre y le recordaré lo frágil que es su nueva libertad. ¿Entendido? El miedo por su padre la silenció. Se puso el collar y un vestido de satén azul que la hacía sentir expuesta y vulnerable. En la gala, Damián fue el marido perfecto. Su mano nunca abandonó la parte baja de su espalda, sus dedos a veces trazando pequeños círculos que le erizaban la piel. Susurraba cosas al oído de ella, comentarios ingeniosos sobre los otros invitados, haciéndola sonreír a su pesar. Para el mundo, eran la pareja de poder del momento, envidiados y admirados. Estás radiante esta noche, le dijo él mientras bailaban un vals lento. Sus cuerpos estaban pegados, sus muslos rozándose con cada paso. ¿Es por el collar o por el placer de estar en mis brazos? Es la máscara que me obligaste a usar, respondió ella en voz baja. Él la apretó más contra sí. Pues te sienta de maravilla. Tal vez deberías usarla más a menudo. De repente, una voz familiar los interrumpió. Isabella, estás deslumbrante. Era Alejandro, su mejor amigo, un arquitecto de éxito con una sonrisa cálida y ojos amables. El alivio inundó a Isabella al verlo. Alejandro, ¿qué haces aquí? Apoyando una buena causa, dijo él, pero su mirada estaba clavada en la mano de Damián sobre la espalda de Isabella. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. Damián interrumpió la reunión con una frialdad cortante. Isabella, querida, nos están esperando en la mesa principal. Su tono era amable, pero su agarre se tensó, una advertencia silenciosa. Alejandro no se inmutó. Soy Alejandro Torres, un viejo amigo de Isabella. Le tendió la mano a Damián. Damián la estrechó brevemente, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Damián Montenegro. Su esposo. La palabra esposo fue pronunciada con un énfasis deliberado, una marca de propiedad. Se llevó a Isabella de allí, pero no sin antes lanzar una mirada gélida a Alejandro por encima del hombro. Cuando estuvieron solos por un momento en la terraza, la furia de Damián estalló. ¿Quién es él?, espetó. ¿Por qué te mira como si fuera suya? Es mi amigo, respondió Isabella, desconcertada por su reacción. ¿Acaso no puedo tener amigos? Eso también estaba en el contrato. Puedes tener los amigos que yo apruebe, gruñó él, acorralándola contra la barandilla. Y ese hombre, la forma en que te mira, no me gusta. Aléjate de él. No puedes controlarlo todo, Damián. No eres dueño de mis amistades. Por primera vez, Isabella vio algo más que odio o triunfo en los ojos de Damián. Vio una emoción cruda, casi salvaje, que no supo identificar. Era una posesividad oscura que iba más allá de la venganza. Era casi personal. Estás equivocada, susurró él, su rostro a centímetros del de ella. Soy dueño de todo lo que te concierne. De tus días, de tus noches y de cada persona que entra en tu vida. No lo olvides. Esa noche, de vuelta en la mansión, el ambiente estaba cargado de una tensión diferente. Damián no la atormentó con sus juegos habituales. Se sirvió un trago y se quedó mirando el fuego en la chimenea durante un largo rato, sumido en sus pensamientos. Isabella lo observaba desde la distancia, intrigada por su repentino cambio. El encuentro con Alejandro lo había afectado de una manera que ella no esperaba. Quizás su trofeo perfecto no era tan indiferente a los ojos de otros hombres como él quería hacerle creer. Rompió el silencio. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hizo mi padre que fue tan terrible? Damián se giró, sus ojos eran dos fragmentos de hielo. Tu padre no solo me robó, Isabella. Destruyó a mi familia. Mi padre se quitó la vida por su culpa,
por la humillación de la bancarrota que Ricardo le provocó con una traición calculada. Me dejó solo con una hermana pequeña a la que criar y la promesa de que algún día, Ricardo Villanueva pagaría. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. La venganza de Damián no era por dinero, era por sangre. Era por un dolor tan profundo que había envenenado su alma. De repente, la fría crueldad de Damián adquirió un contexto terrible y trágico. No lo excusaba, pero por primera vez, Isabella empezó a comprender la magnitud del abismo que lo separaba. Vio al hombre herido detrás del monstruo. Yo, no lo sabía, susurró ella. Por supuesto que no. Los príncipes como tu padre son muy buenos ocultando la sangre en sus manos, dijo él con amargura. Se acercó a ella, y esta vez no había juego en su mirada, solo un dolor crudo. Así que no te odio a ti, Isabella. Tú solo eres el instrumento de mi justicia. Eres un recordatorio viviente para tu padre de que las deudas siempre se pagan. Se detuvo frente a ella, levantando su mano para acariciar la línea de su mandíbula con el dorso de sus dedos. El gesto fue sorprendentemente suave. Pero a veces olvido de quién eres, hija, cuando te miro. Antes de que ella pudiera procesar sus palabras, o la inesperada ternura de su toque, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola con una verdad devastadora y una confesión que lo cambiaba todo. El monstruo tenía un corazón, y ella, para su horror, estaba empezando a sentir curiosidad por descubrirlo. La revelación de Damián dejó un eco silencioso y devastador en la mansión. Isabella ya no veía solo a un carcelero, sino a un hombre forjado en una tragedia que ella desconocía por completo. El odio que sentía por él no desapareció, pero ahora estaba teñido de una incómoda comprensión, casi de piedad, un sentimiento que la enfurecía tanto como la confundía. A la mañana siguiente, el desayuno se sirvió en un silencio sepulcral. Damián leía informes en una tableta, su rostro una máscara de fría profesionalidad, como si la confesión de la noche anterior nunca hubiera sucedido. Isabella no pudo soportarlo. Tu padre, comenzó ella, su voz apenas un susurro. ¿Cómo sucedió? Él ni siquiera levantó la vista. No es un tema de conversación para la mesa, Isabella. Come tu fruta. La frialdad de su respuesta fue como un muro de hielo. Pero anoche, tú dijiste, insistió ella, sintiendo la necesidad de entender, de conectar las piezas. Él finalmente la miró, y la vulnerabilidad de la noche anterior había sido reemplazada por un acero cortante. Anoche fue un momento de debilidad. No volverá a ocurrir. Tú eres el precio de la deuda de tu padre. No olvides cuál es tu propósito en esta casa. Se levantó, dejando su café a medio tomar. Hoy te llegará ropa nueva. La vieja guardia, una amiga de la familia, vendrá a tomarte las medidas para el retrato de la señora de la casa. Compórtate. Y con eso, se fue, dejándola sola con la comida y un amargo sabor a humillación. A pesar de su orden, la casa se sentía menos como una prisión y más como un mausoleo. Isabella, acostumbrada a la vida, al color y al desorden creativo, empezó a revelarse en pequeños actos silenciosos. Compró flores frescas y las puso en jarrones por toda la casa, salpicaduras de vida contra el mármol gris. Dejó que el sol entrara abriendo cortinas que siempre estaban cerradas. Empezó a usar la cocina, llenando el aire con aromas de pan horneado y especias, olores de un hogar que Damián parecía haber olvidado. Un día, su teléfono, que había estado extrañamente silencioso, sonó. Era Alejandro. Su corazón dio un vuelco de alivio. Isa, ¿estás bien? He estado llamándote. Estaba muy preocupado, dijo su amigo, su voz cargada de genuina inquietud. Antes de que ella pudiera responder, una mano se la arrebató. Damián había entrado en la habitación sin hacer ruido. Se llevó el teléfono al oído, su mirada fija en Isabella. Ella está perfectamente, Torres, dijo Damián con una calma aterradora. Está ocupada con sus deberes de esposa. Le sugiero que pierda este número. Ella ya no necesita viejos amigos. Colgó y arrojó el teléfono sobre el sofá. La furia en el rostro de Isabella era una tormenta. ¿Cómo te atreves? Era mi amigo. Era un hombre que te miraba con hambre, corrigió él, acercándose a ella con pasos lentos y depredadores. Y en mi casa, el único que tiene derecho a mirarte así soy yo. No eres mi dueño, Damián, espetó ella, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. Él puso ambas manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Legalmente, sí lo soy. Y te lo advertí en la gala. Aléjate de él. ¿O necesitas que te lo explique de una manera que tu cuerpo entienda mejor que tus oídos?
Su voz era un gruñido bajo, y su cercanía era abrumadora. El olor de su colonia, mezclado con algo puramente masculino, inundó sus sentidos. No me das miedo, mintió ella, aunque su corazón latía como un tambor contra sus costillas. Ah, no mientas, Isabella. Puedo oler tu miedo. Y huele, delicioso. Es casi tan embriagador como el desafío en tus ojos. Se inclinó, su aliento abanicando su mejilla. Si vuelves a hablar con él, me aseguraré de que su prometedora carrera como arquitecto se derrumbe en un montón de polvo. Fui lo suficientemente claro esta vez. El chantaje la dejó sin palabras. Usaría a Alejandro para herirla a ella. Era un monstruo. Asintió, incapaz de hablar. Él sonrió, satisfecho. Buena chica. Le dio una palmadita condescendiente en la mejilla y se fue. La rutina de su vida controlada se rompió una tarde con una visita inesperada. Una joven vibrante, con los mismos ojos grises de Damián pero llenos de luz en lugar de sombras, entró en la mansión. Damián, gritó, y corrió a abrazar al hombre que, por primera vez, Isabella vio sonreír con genuino afecto. Clara, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en París, dijo él, abrazándola con fuerza. Vine a conocer a mi cuñada, por supuesto, dijo Clara, soltando a su hermano y volviéndose hacia Isabella con una sonrisa deslumbrante. Tú debes ser Isabella. Soy Clara. Lamento no haber estado en la boda, todo fue tan rápido. Eres aún más hermosa de lo que Damián dijo. Isabella se quedó helada. ¿Damián había hablado de ella? ¿Y la había llamado hermosa? Clara era un torbellino de energía positiva. Insistió en tomar el té en el jardín y bombardeó a Isabella con preguntas sobre su vida, su arte, cómo conoció a Damián. Isabella inventó una historia vaga, sintiéndose culpable por mentir a esa chica tan dulce. Clara no sabía nada del contrato, del odio, de la venganza. Para ella, su hermano finalmente había encontrado la felicidad. Siempre fue tan serio después de lo de papá, dijo Clara en voz baja, cuando Damián se ausentó para atender una llamada. Se puso el peso del mundo sobre los hombros para protegerme. Verlo casado, verte a ti, siento que por fin está empezando a vivir de nuevo. Gracias, Isabella. Las palabras de Clara fueron como dagas en el corazón de Isabella. No era una sanadora, era un arma. La visita de Clara cambió algo en la dinámica. Damián estaba más relajado en presencia de su hermana, más humano. Cenaron juntos las 3 noches que Clara se quedó, y él incluso participó en la conversación, contando anécdotas de su infancia que hicieron reír a Isabella. En un momento, mientras Clara contaba una historia divertida, la mano de Isabella rozó la de Damián sobre la mesa. Ninguno de los dos la apartó de inmediato. Fue solo un segundo, pero una corriente eléctrica recorrió el brazo de Isabella. Lo miró y, por un instante, sus ojos se encontraron por encima de la cabeza de Clara. No había odio en su mirada, sino algo más, algo confuso e intenso que le aceleró el pulso. Pero tan pronto como Clara se fue, el hielo regresó. Una noche, Isabella, incapaz de dormir, bajó a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar por el estudio de Damián, oyó un ruido. Un sonido ahogado. Curiosa, se asomó por la puerta entreabierta. Damián estaba dormido en el sofá, con papeles de trabajo esparcidos por el suelo. Se retorcía, sudando, murmurando en sueños. No, papá, no lo hagas, por favor. Estaba teniendo una pesadilla. El hombre que proyectaba una fuerza inquebrantable parecía un niño asustado. Sin pensarlo, Isabella entró y le tocó suavemente el hombro. Damián, despierta. Él se despertó de golpe, con los ojos desorbitados por el pánico. La agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Isabella. Al reconocerla, la confusión en su rostro se transformó en su habitual máscara de enfado, pero ella había visto la grieta. Estaba soñando, dijo ella suavemente. Él la soltó como si su piel quemara. ¿Qué haces aquí? Espiándome. Te oí, respondió ella, ignorando su tono áspero. ¿Estás bien? ¿Y a ti qué te importa? Espetó él, levantándose y pasándose las manos por el pelo. Vete a la cama. Esto no es asunto tuyo. Ella no se movió. Era sobre tu padre, ¿verdad? El mencionarlo en voz alta hizo que él se congelara. Se giró hacia ella, y a la luz de la luna que entraba por la ventana, Isabella vio una angustia tan profunda en su rostro que le dolió el corazón. He lidiado con esto solo durante 10 años. No necesito tu falsa compasión, dijo él, su voz ronca. No es compasión, replicó ella,
más audaz de lo que se sentía. Es entendimiento. También he tenido pesadillas. Por un momento, el muro entre ellos se desvaneció. Se miraron el uno al otro, no como carcelero y prisionera, sino como dos personas marcadas por el dolor de sus familias. Damián dio un paso hacia ella. Instintivamente, levantó la mano como para tocarle la cara, pero la detuvo a medio camino. La tensión en la habitación era palpable, un zumbido de emociones no expresadas. No deberías estar aquí, susurró él, más para sí mismo que para ella. Y la vulnerabilidad desapareció tan rápido como había llegado. Fuera. Ahora. Isabella se retiró, pero el encuentro la dejó temblando. El odio era fácil. El odio era simple. Pero esta mezcla de ira, atracción, piedad y un extraño sentido de conexión, esto era peligrosamente complicado. Buscando un respiro de la tensión de la mansión, Isabella convenció a Damián de que la dejara visitar una galería de arte. Él accedió, con la condición de que su chófer, que era también su guardaespaldas, no se separara de ella. En la galería, rodeada de arte, Isabella se sintió un poco como ella misma de nuevo. Mientras admiraba una escultura, un hombre de aspecto pulcro y sonrisa encantadora se acercó a ella. Isabella Villanueva, ¿verdad? Soy un gran admirador de tu trabajo. Una pena que ya no expongas. Soy Marco Rinaldi. El nombre le sonaba. Era un empresario poderoso, a menudo mencionado en las noticias financieras como el principal rival de Damián. ¿Me conoce?, preguntó ella, sorprendida. Por supuesto. El mundo del arte perdió un gran talento. Espero que tu nueva situación no apague tu creatividad permanentemente, dijo él, con un matiz en su voz que sugería que sabía más de lo que aparentaba. Hablaron durante unos minutos. Marco era inteligente, halagador y la antítesis de Damián. Su conversación fue interrumpida por el chófer, quien dijo firmemente que era hora de irse. Esa noche, Damián llegó a casa furioso. Arrojó una tableta sobre la mesa de centro. En la pantalla había una foto de ella y Marco en la galería, riendo. ¿Se puede saber qué demonios es esto?, rugió. ¿Qué? ¿Ahora tampoco puedo hablar con la gente? Estaba en una galería, Damián, no en un bar clandestino, se defendió ella, harta de su paranoia. ¿No sabes quién es Rinaldi? Es mi mayor rival. ¿Crees que fue una coincidencia que se acercara a ti? Fue amable. Algo que tú no sabes ser. El insulto pareció encender una mecha. En 3 zancadas estuvo frente a ella, su rostro una máscara de furia oscura. La agarró por los brazos, sus dedos hundiéndose en su piel. Estoy harto de tus juegos, Isabella. Hombres revoloteando a tu alrededor como polillas a una llama. Primero Torres, ahora Rinaldi. ¿Disfrutas provocándome? Te excita ver hasta dónde puedes llevar mi paciencia. Suéltame, me estás haciendo daño, gritó ella, luchando contra su agarre. Oh, no sabes lo que es hacerte daño. Pero podría enseñarte, gruñó él, su voz peligrosamente baja. La empujó contra la pared, su cuerpo aprisionando el de ella. Su cercanía era violenta, sofocante, pero a la vez, una corriente eléctrica de pánico y excitación recorrió a Isabella. Dices que no soy amable. Tienes razón. Pero tal vez necesitas un hombre que no sea amable. Tal vez necesitas que te recuerden a quién perteneces. No pertenezco a nadie, y menos a ti, jadeó ella. Mientes, susurró él, su boca tan cerca de la de ella que sus alientos se mezclaban. Perteneces a mí. Cada curva de tu cuerpo, cada suspiro que das. Perteneces a mí. Di mi nombre. Nunca, desafió ella, mirándolo a los ojos con toda la rebeldía que pudo reunir. Lo dirás. Me lo suplicarás. Su mano subió por su costado, desde la cintura hasta justo debajo de su pecho, su pulgar rozando el borde de su sujetador a través de la tela del vestido. Ella se estremeció violentamente. ¿Te gusta esto, mi desafiante esposa? ¿Te gusta cómo tu cuerpo tiembla cuando te toco? Dime la verdad. Dime que no te mueres de ganas de que te bese, de que te arranque este vestido y te haga olvidar el nombre de todos esos hombres. Sus palabras eran vulgares, posesivas, pero encendieron un fuego en sus entrañas que la horrorizó. Odiaba al hombre, pero su cuerpo era un traidor. Sin poder evitarlo, sus ojos se dirigieron a los labios de él. Fue toda la invitación que él necesitó. Su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso, fue una colisión. Fue un beso brutal, hambriento, lleno de toda la ira, los celos y la frustración que había estado acumulando. Sus labios eran duros,
exigentes, castigadores. Isabella luchó por un segundo, golpeando sus puños contra su pecho, pero él simplemente absorbió los golpes, profundizando el beso, su lengua invadiendo su boca, tomando posesión. Y entonces, algo dentro de ella se rompió. El odio, el miedo, la soledad y la insoportable tensión de las últimas semanas se fusionaron en una sola emoción explosiva. Dejó de luchar y, con un sollozo de rabia y rendición, le devolvió el beso. Sus manos se aferraron a su camisa, sus uñas se clavaron en su espalda, y lo besó con la misma desesperación y furia. Se convirtió en una batalla, una guerra de voluntades, de lenguas y dientes, una confesión sin palabras de que, a pesar de todo, se afectaban mutuamente de una manera profunda e innegable. Tan abruptamente como empezó, él terminó. Se apartó de ella, dejándola sin aliento, con los labios hinchados y los ojos desorbitados. Se miraron el uno al otro en la habitación silenciosa, ambos jadeando. En los ojos de Damián, la furia había sido reemplazada por el shock y una emoción que parecía casi pánico al darse cuenta de lo que acababa de hacer, de la línea que había cruzado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación. El sonido de la puerta de su estudio cerrándose de golpe resonó en la casa como un disparo. Isabella se deslizó por la pared hasta el suelo, con el cuerpo temblando y el sabor de él todavía en sus labios. Su prisión ya no era fría, estaba en llamas. Y no estaba segura de si quería apagar el fuego o dejar que la consumiera por completo. El eco del portazo reverberó en el alma de Isabella mucho después de que el sonido se apagara. Se quedó en el suelo, temblando, con los dedos trazando sus labios hinchados, la piel todavía ardiendo con el fantasma de su toque. El beso no había sido un acto de afecto, había sido un acto de guerra, una toma de posesión, una erupción de toda la tensión no verbalizada que había crepitado entre ellos desde el primer día. Y lo que más la aterrorizaba era que una parte de ella no solo lo había permitido, sino que lo había deseado. Había respondido al fuego con fuego, al hambre con hambre. El odio era un velo raído que apenas lograba cubrir una atracción mucho más primitiva y peligrosa. Se levantó con piernas temblorosas y se dirigió a su habitación, la suite principal que, hasta ese momento, solo había sido un territorio de tregua armada. Damián no apareció esa noche. A través de la puerta que conectaba sus aposentos con el estudio, pudo oírlo moverse, el sonido ocasional de un vaso siendo colocado sobre una mesa de madera. No durmió. Yacía en la vasta cama, la mitad de él intacta y fría, imaginando 1000 escenarios, cada uno más inquietante que el anterior. La mañana siguiente, la atmósfera era eléctrica, cargada de lo no dicho. Damián ya estaba en el comedor, vestido con un traje impecable, su rostro como tallado en granito. Si el tumulto de la noche anterior lo había afectado, no mostraba ninguna señal. «Buenos días», dijo él, su voz neutra, sin mirarla mientras leía un periódico. Isabella se sentó, sirviéndose un café con manos que todavía temblaban ligeramente. «Necesito que me acompañes a una cena de negocios esta noche. En el club campestre. La familia Hawson. Es un trato importante». «¿Te das cuenta de la hipocresía?», espetó ella, incapaz de contenerse. «Anoche me tratas como eso, y hoy esperas que haga de esposa trofeo». Él finalmente bajó el periódico, y sus ojos grises la encontraron. No había ira, solo un cansancio glacial. Anoche fue un error. No volverá a suceder. Un error, repitió ella, la palabra sonando absurda. ¿Qué parte fue un error, Damián? ¿La parte en que me agarraste como si fuera de tu propiedad, o la parte en que me besaste como si me odiaras y me desearas al mismo tiempo? Él se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. La parte en que perdí el control. Eso fue el error. A las 8 en punto, Isabella. No llegues tarde. Y se marchó, dejándola con la certeza de que él estaba tan asustado de su propia reacción como ella. La jornada fue una tortura silenciosa. Isabella se encerró en el estudio de arte que Damián había instalado para ella, un gesto que en su momento pareció un soborno y que ahora parecía una contradicción más en el laberinto que era su marido. Trató de pintar, de volcar su confusión en el lienzo, pero todo lo que salían eran trazos furiosos, rojos y negros, el caos de su interior manifestado. A las 7, entró en el vestidor. Sobre la cama había una caja de una marca exclusiva. Dentro, un vestido verde esmeralda, del color exacto de sus ojos. Era elegante, sofisticado y endiabladamente sexy, con una espalda descubierta que bajaba hasta la base de la columna. Junto a él, una pequeña nota con su caligrafía fuerte e inclinada, «Póntelo». Era una orden, no una sugerencia. Con un suspiro de resignación, se vistió.
Se sentía como si se estuviera poniendo una armadura. Cuando bajó, él la esperaba al pie de la escalera. Vestido con un smoking negro, parecía una encarnación de la noche, del poder y del peligro. Sus ojos recorrieron su figura de pies a cabeza, y por un momento, la máscara se deslizó y vio una cruda apreciación, un destello de calor que le erizó la piel. Perfecta, fue todo lo que dijo, su voz ronca. El viaje en coche fue tenso. La música clásica flotaba en el aire, una banda sonora irónica para la guerra silenciosa que libraban. En el club, el aire estaba lleno del murmullo de conversaciones educadas y el tintineo de copas. Damián se deslizó en su papel de hombre de negocios encantador, Isabella a su lado, sonriendo en el momento justo, la encarnación de la elegancia. El señor y la señora Hawthorne eran una pareja mayor, amables y claramente impresionados por la joven y encantadora esposa de Damián. Durante la cena, Damián mantenía su mano sobre el muslo de Isabella debajo de la mesa. No era un gesto posesivo o violento como los anteriores. Era extrañamente reconfortante, casi protector. Su pulgar trazaba círculos distraídos sobre la seda de su vestido, enviando pequeñas descargas a través de su piel. Ella descubrió, para su desconcierto, que el contacto la calmaba, la anclaba en medio de ese mar de sonrisas falsas. Isabella tiene un ojo increíble para el arte, dijo Damián en un momento, para sorpresa de ella. De hecho, fue su opinión la que me convenció de adquirir la última pieza de mi colección. Hawthorne se mostró interesado, y pronto, Isabella se encontró hablando de su pasión con una elocuencia que pensaba haber perdido. Damián la escuchaba con una atención que la hizo sentir valorada. No era un trofeo, era un activo. No, era más que eso. La forma en que la miraba, con un matiz de orgullo en sus ojos, la desarmó por completo. Más tarde, mientras los hombres hablaban de negocios, la señora Hawthorne la llevó aparte. Querida, tu esposo te adora, dijo la mujer con una sonrisa cálida. No le quita los ojos de encima. Es maravilloso ver a un hombre tan poderoso tan perdidamente enamorado. La palabra enamorado golpeó a Isabella como agua fría. Era absurdo. Una fantasía. Pero cuando se giró para mirar a Damián, él ya la estaba observando a través de la sala, y la intensidad de su mirada la hizo sentir desnuda. Al final de la noche, el trato estaba cerrado. De vuelta en el coche, la tensión había cambiado. Ya no era hostil, era expectante. Cuando llegaron a la mansión, en lugar de ir cada uno por su lado, Damián la siguió escaleras arriba. Entró en la habitación tras ella y cerró la puerta. ¿Un error?, preguntó ella suavemente, volviéndose hacia él, refiriéndose a las palabras de él de esa mañana. ¿Eso es lo que sentiste en la cena? ¿Cómo un error? Él aflojó su corbata, sus ojos nunca abandonando los de ella. En la cena sentí que estaba cerrando el trato más importante de mi vida. Y no tenía nada que ver con los Hawthorne. Dio un paso hacia ella, y otro. El espacio entre ellos se encogió hasta que solo quedó un aliento. He pasado 10 años construyendo un imperio sobre los cimientos de la venganza, Isabella. Era todo lo que conocía. El odio, el control, el poder, eran mis únicas metas. No contaba contigo. Soy la hija del hombre que odias, susurró ella, su corazón latiendo salvajemente. Eso es todo lo que soy. No, dijo él, su voz era un murmullo profundo. Eras eso. Pero ahora, cuando te vi esta noche, hablando con esa pasión sobre algo que amas, riendo con esa mujer. Cuando Hawthorne me dijo lo afortunado que era de tenerte, me di cuenta de que mi plan de venganza tenía una falla catastrófica. Levantó su mano y acarició su mejilla, su toque reverente. La falla eres tú. En mi obsesión por poseerte como un objeto para herir a tu padre, no vi que el verdadero peligro era que te convirtieras en el centro de mi mundo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabella. Lágrimas de confusión, de miedo, y de una naciente y aterradora esperanza. No sé qué sentir, Damián. Me has hecho tanto daño. Lo sé, dijo él, y el arrepentimiento en su voz sonaba tan real, tan profundo, que le rompió el corazón. He sido un monstruo. Me dejé consumir por el dolor, y en el proceso, quise ahogarte a ti conmigo. Pero verte con otros hombres, sonriéndoles. Alejandro, Rinaldi. No era la posesividad de un dueño. Era la rabia de un hombre viendo a la mujer que quiere en brazos de otro. Esta confesión era más impactante que el beso. Su mano se deslizó desde su mejilla hasta la nuca, sus dedos enredándose en su cabello. El beso de anoche no fue odio, Isabella. Fue desesperación.
La desesperación de un hombre que se da cuenta de que la única cosa que le importa es el arma que él mismo creó para su propia destrucción. Se inclinó y la besó. Esta vez no había violencia, ni rabia. Era un beso de una ternura insoportable, un beso de disculpa, de anhelo. Sus labios exploraron los de ella con una pregunta silenciosa, una petición de permiso. Y esta vez, Isabella no respondió con furia. Respondió con toda la soledad, el miedo y la inesperada conexión que había sentido. Le devolvió el beso, sus manos subiendo por su pecho para aferrarse a sus hombros. Era un beso que lo cambiaba todo, que borraba las líneas entre el bien y el mal, entre el carcelero y la prisionera. Se separaron, jadeando, sus frentes apoyadas una contra la otra. No sé si puedo perdonarte, susurró ella, su voz ahogada por la emoción. No te pido que lo hagas esta noche, respondió él, besando su frente, sus párpados, la punta de su nariz. Pídeme que me quede. Pídeme que luche por ti. Déjame demostrarte que el hombre que te quiere es más fuerte que el monstruo que te trajo aquí. Sus dedos jugaron con la cremallera de su vestido, una caricia ligera, expectante. ¿Qué quieres, Isabella? Dime la verdad. Sin juegos, sin venganza. ¿Qué quiere tu corazón? Isabella lo miró, a los ojos del hombre que había sido su infierno personal, y vio por primera vez no solo al niño herido, sino al hombre que podría ser. Y en ese momento, su corazón traidor le dio la respuesta. Quédate, susurró. Esa palabra, tan simple, selló su destino. Fue la rendición y el comienzo. Damián la levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó a la cama. Cada movimiento era deliberado, cada caricia estaba llena del significado de esa noche. La despojó del vestido de esmeralda, su adoración en cada roce. Él se deshizo de su propia ropa, revelándose a ella no como el magnate todopoderoso, sino simplemente como un hombre, vulnerable y consumido por el deseo. Hicieron el amor con una urgencia que rayaba en la desesperación, pero teñida de una ternura que ninguno de los dos esperaba. Era una exploración, un redescubrimiento. Era el lenguaje de sus cuerpos diciendo todo lo que sus palabras no podían. Era el perdón y la absolución, el deseo y la necesidad. Y cuando finalmente se quedaron dormidos, enredados en los brazos del otro, por primera vez, la gran mansión no se sintió como una jaula. Se sintió como un santuario. Un santuario peligrosamente frágil, construido sobre un abismo de mentiras y dolor, pero por esa noche, era todo lo que tenían. El amanecer llegó demasiado pronto. Isabella se despertó sola en la cama. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, una alucinación febril. Pero luego vio una rosa roja en la almohada junto a ella, y supo que había sido real. Se levantó y encontró una nota en su mesita de noche. Tuve que salir temprano. Espérame esta noche. Tenemos que hablar. De la nota era simple, pero hizo que su corazón se acelerara de anticipación. Pasó el día en una nube, reviviendo cada momento de la noche anterior. La forma en que sus manos la habían tocado, la forma en que su nombre había sonado en sus labios. Era una locura. ¿Cómo podía haberse enamorado de su captor? Porque eso era lo que sentía. Un amor terrible, consumidor, que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Esa tarde, decidió llamar a su padre. Necesitaba oír su voz. Hola, papá. Isabella, mi niña. ¿Cómo estás? Sonó la voz de Ricardo, teñida de preocupación. Estoy, bien, papá. ¿Y tú? ¿Va todo bien en la empresa? Gracias a ti. Sí, Damián, él cumplió su palabra. Está reestructurando, pero salvó todo. Es despiadado en los negocios, pero es un hombre de palabra. Hubo una pausa. Hija, él te está tratando bien. Isabella se tragó el nudo en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que el hombre que los había chantajeado la había hecho sentir más viva que nadie? Estamos encontrando un camino, papá. No te preocupes. Justo cuando colgaba, Clara entró por la puerta principal, sin previo aviso, radiante como siempre. ¡Sorpresa! No podía quedarme lejos. He venido a pasar la semana. La alegría de Isabella al verla se mezcló con una punzada de pánico. ¿Cómo podían fingir una normalidad que aún no existía, especialmente ahora, después de la confesión de Damián? Esa noche, Damián llegó tarde. Isabella y Clara lo esperaban en el salón. Su rostro estaba sombrío, tenso. La sonrisa que Isabella esperaba se desvaneció en cuanto lo vio. Clara, ¿qué haces aquí?, dijo, su tono más brusco de lo esperado. Vine a ver a mi hermano y a mi nueva hermana favorita,
dijo ella, ignorando su tono. Él apenas la miró. Sus ojos se clavaron en Isabella. Necesito hablar contigo. En el estudio. El tono ominoso hizo que un escalofrío recorriera a Isabella. Clara los miró, su sonrisa vacilando. Está todo bien. Perfectamente, dijo Damián con frialdad. Isabella, ahora. En el estudio, cerró la puerta. La ternura de la noche anterior había desaparecido por completo, reemplazada por una furia helada. ¿Hablaste con tu padre hoy?, preguntó, su voz era seda y veneno. Sí, solo quería saber si estaba bien, tartamudeó ella, confundida. Él tiró una carpeta sobre la mesa. Rebotó y se abrió, desparramando fotos por la superficie pulida. Eran fotos de vigilancia. Fotos de Marco Rinaldi reuniéndose con Ricardo Villanueva, su padre y su rival. Hoy Rinaldi lanzó una oferta hostil para hacerse con mi compañía, usando información interna que solo alguien de mi círculo íntimo podría haber filtrado, dijo Damián, cada palabra como una esquirla de hielo. Información que solo un CEO o su más cercano consejero conocería. Y resulta que tu querido padre ha estado reuniéndose con mi enemigo a mis espaldas. El mundo de Isabella se inclinó. No, papá no haría eso. Debe haber un error. No hay ningún error, gritó él, golpeando la mesa. ¿Qué le dijiste por teléfono? ¿Qué secretos de alcoba le susurraste? ¿Crees que no sé cómo funcionan estas cosas? Lo usaste. La noche de anoche, toda esa mierda de la rendición, fue una actuación. No, Damián, tienes que creerme. Yo no sabía nada de esto. Ya no me creo nada de lo que dices. Hija de tu padre. Sangre de traidores, escupió, su rostro retorcido por el dolor y la traición. Era mucho peor que el odio inicial. Esto era el dolor de una herida fresca, de una esperanza aplastada. Me abrí a ti. Te dejé entrar. Y tú me apuñalaste por la espalda. Todo era un plan, ¿verdad? Seducirme, ganarte mi confianza y luego destruir lo único que me queda. Eso no es verdad, sollozó ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Te quiero. La confesión se le escapó en un grito desesperado. Por un segundo, su furia vaciló. Un destello de algo, dolor, duda, cruzó sus ojos. Pero fue solo un instante. El amor es una palabra que los Villanueva usan antes de clavar el cuchillo, dijo él, su voz quebrada por una emoción que no supo descifrar. Se acabó, Isabella. El contrato sigue en pie, serás mi esposa ante el mundo, porque no le daré a Rinaldi la satisfacción de ver mi matrimonio desmoronarse. Pero para mí, a partir de este momento, estás muerta. Disfruta de tu jaula dorada. Pero nunca, nunca más, me toques ni me hables si no es necesario. El hombre que conociste anoche, también ha muerto. Y con eso, salió del estudio, dejándola en los escombros de lo que, por unas pocas horas, había creído que podría ser amor. La prisión había vuelto a cerrar sus puertas, y esta vez, los muros eran infinitamente más altos, construidos no de odio, sino de un corazón roto. El silencio que Damián dejó tras de sí era más brutal que cualquier grito. Isabella se quedó petrificada en medio del estudio, las fotografías de su padre con Marco Rinaldi esparcidas sobre la caoba como las ruinas de su efímera felicidad. La acusación, tan visceral y llena de una traición renovada, le había arrebatado el aire de los pulmones. Estaba muerta para él. Esas palabras se repetían en su cabeza, un eco cruel y persistente. Cada sílaba era un martillazo contra el frágil santuario que habían construido la noche anterior. Afuera, en el pasillo, oyó la voz preocupada de Clara. ¿Damián? ¿Qué ha pasado? Isabella está llorando. Y luego la respuesta helada de Damián, carente de toda emoción. No es nada que te concierna. Mantente al margen, Clara. Y aléjate de ella. El rechazo no fue solo para Isabella, sino también para la inocencia de su hermana. Quería proteger a Clara de la fea verdad, encerrando su dolor en un compartimento de hielo para que no salpicara a nadie más. Con un esfuerzo hercúleo, Isabella se recompuso. Las lágrimas se secaron, dejando tras de sí una fría y ardiente determinación. No era una traidora. Y no iba a permitir que él la viera como tal. Salió del estudio y se encontró cara a cara con Clara, cuyos ojos estaban llenos de una confusión angustiada. Isabella, ¿qué ha pasado? Nunca lo había oído así. Isabella forzó una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara. Problemas de negocios. Ya sabes cómo es. No te preocupes, se le pasará. Pero ambas sabían que era una mentira.
La cena fue una farsa insoportable. Clara intentó mantener una conversación animada, pero la tensión entre Damián e Isabella era una presencia física en la mesa, un tercer comensal silencioso y monstruoso. Él no la miró ni una sola vez. Comía con una precisión mecánica, como si ella fuera invisible. Cada bocado que Isabella intentaba tragar se sentía como ceniza en su boca. Esa noche, por primera vez, él cerró con llave la puerta que comunicaba sus habitaciones. El sonido del cerrojo girando fue más definitivo que cualquier palabra, una barrera de metal y desprecio que separaba sus mundos. Isabella se apoyó contra la puerta, el frío de la madera traspasando su ropa. La noche anterior, habían cruzado ese umbral hacia un territorio de esperanza. Ahora, era una frontera infranqueable. A la mañana siguiente, Isabella bajó decidida. Si Damián no iba a creer en sus palabras, tendría que encontrar pruebas. Lo encontró en su despacho, ya inmerso en el trabajo, una fortaleza de hostilidad. Necesito hablar contigo, dijo ella, su voz firme a pesar del temblor de su interior. Dije que no me hablaras si no era necesario, replicó él sin levantar la vista. Esto es necesario. Mi padre no te traicionaría. Una risa seca y sin alegría fue su única respuesta. Isabella, tu padre es un tiburón. Y los tiburones huelen la sangre. Él vio una oportunidad de librarse de mí a través de Rinaldi y la tomó. No lo conoces, insistió ella. Oh, claro que sí. Sé que arruinó a mi familia por ambición. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Se levantó y se acercó a ella, sus ojos dos pozos de amargura. Lo único que ha cambiado es que esta vez, utilizó a su propia hija como cebo. Dime, ¿fue idea tuya o de él el seducirme? La bofetada resonó en la habitación silenciosa. La mano de Isabella le ardía. Lo había golpeado sin pensarlo, una reacción visceral a su acusación venenosa. Damián se quedó inmóvil, su mejilla enrojecida. No parecía enfadado. Parecía roto. Tocó su rostro lentamente, sus ojos fijos en los de ella, y vio en ellos no solo la furia de una inocente acusada, sino también el profundo dolor de un corazón traicionado. Necesito irme de aquí, dijo ella, con la voz ahogada. Necesito un respiro de esta casa, de ti. No vas a ir a ninguna parte, dijo él, su voz peligrosamente baja. Eres mi esposa. Tu lugar está aquí, recordándome cada día la estupidez que cometí al confiar en alguien con tu apellido. El enfrentamiento quedó interrumpido por la entrada de Clara. Perdón, he oído voces, dijo, mirando sus rostros tensos y la marca roja en la mejilla de su hermano. Está pasando algo que debas saber. Damián se recompuso, su máscara de frialdad volviendo a su sitio. Isabella y yo estábamos teniendo una discusión. Se ha acabado. Pero no se había acabado. Había declarado una nueva guerra, una mucho más cruel que la primera porque ahora estaba alimentada no por un odio antiguo, sino por un amor herido. Los días siguientes fueron una agonía. Damián la trataba con una indiferencia estudiada que era peor que la rabia. La ignoraba en las comidas, se retiraba a su estudio por las noches y se iba antes de que ella despertara. Clara, atrapada en medio, intentaba mediar sin éxito. Sentía que algo se había roto irremediablemente y sufría por ello. No sé qué pasó entre ustedes, pero me está matando verlos así, le confesó a Isabella una tarde. Nunca lo había visto tan feliz como en esas pocas horas, el otro día. Y nunca lo había visto tan vacío como ahora. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Isabella empezó su propia investigación. Usando su portátil, rebuscó en las noticias financieras, intentando entender la oferta de Rinaldi. Era una jugada brillante y agresiva, claramente basada en un conocimiento profundo de las vulnerabilidades de Montenegro Corp. ¿Sabía que su padre no era un santo, pero un traidor de ese calibre? No cuadraba. Decidió que tenía que hablar con la única persona que podría darle una respuesta, Alejandro. Sabía que Damián había prohibido el contacto, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Usó un viejo teléfono de prepago que guardaba en su estudio de arte para llamarlo. Alejandro, soy yo. Necesito tu ayuda. ¿Isa? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Ese maníaco de tu marido me amenazó. Estoy bien, pero necesito un favor. Necesito que investigues algo para mí. Sobre mi padre y un hombre llamado Marco Rinaldi. Discretamente. Es una cuestión de vida o muerte. Alejandro, a pesar de sus reservas, aceptó. Era un amigo leal y el pánico en la voz de Isabella lo convenció de la gravedad del asunto. Mientras tanto, en la mansión,
el infierno personal de Isabella continuaba. Una noche, hubo una cena de gala a la que Damián la obligó a asistir. Volvió a ser el marido perfecto en público, su mano en la espalda de ella, una sonrisa en sus labios, pero su contacto era frío, sus sonrisas no llegaban a sus ojos muertos. Durante la velada, Marco Rinaldi se acercó a ellos, con una sonrisa triunfante. Montenegro. Isabella. Qué placer verlos. Miró a Isabella con una familiaridad que hizo que la sangre de Damián hirviera. Espero que tu marido te esté tratando bien, querida. Siempre hay opciones mejores en el mercado, si me entiendes. La provocación fue tan descarada que Isabella se quedó sin habla. Damián puso un brazo protector alrededor de su cintura, apretándola contra él. Aléjate de mi esposa, Rinaldi, gruñó Damián con una voz tan baja y amenazante que solo ellos tres pudieron oírla. Algunos disfrutamos de nuestros activos, no los liquidamos por piezas. La velada se agrió. De vuelta en el coche, el silencio era ensordecedor. Isabella sabía que Damián había visto la interacción de Rinaldi, la forma en que sus ojos la habían desnudado, y probablemente lo interpretó como una prueba más de su culpabilidad. Cuando llegaron a casa, ella intentó hablarle. Damián, lo que dijo Rinaldi. No quiero oírlo, la cortó él. Estoy cansado de tus mentiras. Vete a dormir. Días después, Alejandro llamó. Isa, tengo algo. Y es grande. No es lo que crees. Le explicó que Ricardo, su padre, no había estado colaborando con Rinaldi. Lo contrario. Rinaldi se había acercado a Ricardo con la propuesta de traicionar a Damián, ofreciéndole una participación masiva en la nueva compañía. Pero Ricardo se había negado. Entonces, ¿por qué se reunían?, preguntó Isabella, confundida. Porque tu padre estaba intentando jugársela a Rinaldi. Fingió cooperar para obtener información sobre sus planes y pasársela a Damián. Estaba tratando de ganarse su respeto, de demostrarle que, a pesar de sus errores pasados, su lealtad ahora estaba con la familia de su hija. Alejandro le envió por correo electrónico pruebas, grabaciones secretas que Ricardo había hecho de sus conversaciones con Rinaldi, donde rechazaba explícitamente sus ofertas y trataba de sonsacarle detalles del ataque corporativo. El corazón de Isabella se disparó. Era inocente. Su padre era inocente. Tenía las pruebas. No esperó. Con el portátil en la mano, irrumpió en el estudio de Damián. Él estaba en una videoconferencia, su rostro sombrío. Fuera, le espetó, tapando el micrófono de su ordenador. Ahora no, Damián. Vas a escucharme ahora, dijo ella, su voz temblando de emoción y rabia. Colocó el portátil en su escritorio y le dio al play en el primer archivo de audio. La voz de Rinaldi llenó la habitación, seguida por la de Ricardo. Damián se quedó paralizado. Escuchó una grabación tras otra, su rostro pasando del escepticismo a la confusión, finalmente, a una comprensión horrorizada. Escuchó a Ricardo defenderlo. Escuchó a su suegro decir, mi hija está con ese hombre. No haré nada que pueda hacerle daño a ella o a su futuro. Cuando el último archivo terminó, un silencio atronador llenó el estudio. Damián levantó la vista lentamente del ordenador. Su rostro estaba pálido, sus ojos dilatados por el shock. La certeza de su traición, el pilar sobre el que había reconstruido su odio, se había derrumbado, dejándolo en un vacío de vergüenza y arrepentimiento. Isabella, su voz era un susurro ronco, roto. Te acusé. No podía terminar la frase. El peso de su crueldad, de sus palabras venenosas, de la llave girando en la cerradura, lo aplastó. Se levantó de su silla y rodeó el escritorio. Parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Se detuvo frente a ella, buscando palabras que no existían. ¿Cómo he podido?, murmuró, más para sí mismo que para ella. Las lágrimas que Isabella había estado conteniendo finalmente se derramaron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un doloroso alivio. Creíste lo peor de mí. No me diste ni el beneficio de la duda. Me destruiste, Damián. La mujer que te dijo, te quiero, la mataste esa noche, tal y como dijiste que harías. Él extendió la mano para tocarla, pero ella retrocedió como si su piel quemara. El rechazo fue un golpe físico para él. Vio en sus ojos no el amor que le había confesado en su desesperación, sino un abismo de dolor que él mismo había cavado. Lo siento, susurró él, la palabra patéticamente inadecuada. Decir que lo siento no es suficiente. Lo sé. Fui un ciego, un idiota. Dejé que el fantasma de mi pasado destruyera mi futuro. De repente,
fuera del estudio, se oyó un grito agudo. La voz de Clara. Ambos se giraron hacia la puerta. El grito fue seguido por un estruendo. Sin pensarlo dos veces, salieron corriendo. En lo alto de la escalera principal, Clara yacía en el suelo, retorcida de dolor, y a su lado, con una sonrisa maliciosa, estaba Marco Rinaldi. Parece que he interrumpido una reunión familiar, dijo Rinaldi, con una calma espeluznante. Detrás de él, dos hombres corpulentos bloqueaban la entrada. La venganza de Rinaldi no había sido solo corporativa. Se había vuelto peligrosamente personal. Damián se puso inmediatamente delante de Isabella, protegiéndola con su cuerpo. Toda la culpa y el arrepentimiento de su rostro se transformaron en una furia primordial y helada. Rinaldi, si le has hecho daño, te mataré con mis propias manos. Tranquilo, Montenegro, se burló Marco. Tu hermanita solo tuvo un pequeño accidente. Estaba tan sorprendida de verme. A veces, los negocios no son suficientes. A veces, para realmente hacer daño a un hombre como tú, tienes que quitarle lo que ama. Su mirada se deslizó de la doliente Clara a la aterrorizada Isabella. Y parece que hoy es mi día de suerte. Tengo a las dos mujeres de Montenegro justo donde las quiero. Damián miró a Rinaldi, luego a Isabella y a su hermana herida en el suelo. El hombre que lo había perdido todo una vez por la traición se enfrentaba ahora a perderlo todo de nuevo, no por sus propios pecados, sino por el pecado imperdonable de haber amado. Y en ese instante de terror absoluto, comprendió la verdadera magnitud de su error. No había sido dudar de Isabella, sino el tiempo que había perdido siendo su carcelero en lugar de ser su protector. Un tiempo que quizás ahora ya no tendría para recuperarla. La tensión en el vestíbulo era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La sonrisa sádica de Rinaldi, la visión de Clara gimiendo de dolor en el suelo, y los dos matones bloqueando la única salida crearon una pesadilla instantánea. Damián sintió una oleada de adrenalina mezclada con un terror helado. Su mente, acostumbrada a calcular riesgos en los negocios, ahora trabajaba a una velocidad febril para evaluar una amenaza física, real e inmediata contra las dos personas que más le importaban en el mundo. Sácala de aquí, Isabella, ordenó Damián en voz baja, sin apartar la vista de Rinaldi. Llama a seguridad, llama a la policía. Ahora. Pero Isabella estaba paralizada, sus ojos fijos en la pistola que uno de los secuaces de Rinaldi había sacado con una lentitud teatral. Oh, no creo que nadie vaya a llamar a nadie, canturreó Rinaldi, bajando los escalones con una calma depredadora. Mis muchachos se aseguraron de que los sistemas de comunicación estén, temporalmente fuera de servicio. Y el personal de la casa está convenientemente indispuesto. La implicación era clara, estaban solos, atrapados. Damián dio un paso al frente, interponiéndose aún más entre Rinaldi e Isabella. Deja a las mujeres fuera de esto, Rinaldi. Esto es entre tú y yo. Siempre lo ha sido. Rinaldi se rió, una risa desagradable que rebotó en el mármol. Tienes razón. Y es precisamente por eso que están aquí. Verás, he estado observando, Damián. Observándote a ti y a tu hermosa y pequeña esposa. Noté el cambio. El hombre obsesionado con la venganza de repente se convirtió en el esposo devoto. Pensé, ¿cuál es la mejor manera de destruir un imperio? Y me di cuenta. No es quitándole su dinero, es quitándole su corazón. Se acercó a Clara, que intentaba incorporarse, con el rostro pálido por el dolor. Le dolía visiblemente el tobillo. Tu hermanita, el símbolo de tu promesa a tu padre. Tu responsabilidad. Luego, su mirada lasciva se posó en Isabella. Y ella, Isabella. La obra maestra. El arma de tu venganza que te explotó en la cara y te hizo suyo. Dime, Damián, si tuvieras que elegir, ¿a cuál de ellas dejarías que mis hombres se llevaran para divertirse un rato? Solo por darte una lección. La pregunta fue tan vil, tan depravada, que una furia ciega se apoderó de Damián. Soltó un rugido gutural y se abalanzó sobre Rinaldi. Fue un movimiento suicida. Antes de que pudiera alcanzarlo, el segundo matón, un hombre tan grande como un armario, lo interceptó, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo y lanzándolo contra la pared. El impacto le sacó el aire y lo dejó aturdido por un segundo. ¡Damián!, gritó Isabella, corriendo hacia él, pero el otro matón la agarró del brazo, el cañón frío de la pistola presionado contra su sien. Ni un movimiento más, bonita, gruñó el hombre. O le vuelo la cabeza a tu novio. Todo se detuvo. Damián, con la cabeza sangrando por un corte, se puso de pie lentamente,
sus ojos fijos en la pistola apuntando a Isabella. El pánico que sintió era una agonía física, un ácido hirviendo en sus venas. Todo lo demás se desvaneció. Su imperio, su venganza, su orgullo. Lo único que importaba era la vida de Isabella. De acuerdo, Rinaldi, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Su voz era tranquila, pero cargada de una amenaza letal. Tú ganas. Lo que quieras, es tuyo. La empresa, el dinero, todo. Solo déjalas ir. Rinaldi chasqueó la lengua. Demasiado fácil. Quiero que sufras. Quiero que te arrodilles. El matón que sujetaba a Isabella la empujó hacia adelante. Tropezó y cayó cerca de la escalera. Damián intentó moverse hacia ella, pero el hombretón volvió a bloquearle el paso. Arrodíllate, Montenegro, repitió Rinaldi. Y suplica. Suplica por la vida de tu esposa. La humillación era un veneno, pero el miedo por Isabella era más fuerte. Con los ojos clavados en los de ella, llenos de un arrepentimiento infinito y una promesa silenciosa, Damián comenzó a doblar las rodillas. Estaba a punto de tocar el suelo cuando Clara, que había permanecido olvidada y herida, actuó. Con un grito de dolor y rabia, cogió un pesado jarrón de bronce de una mesa cercana y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la cabeza del matón que apuntaba a Isabella. El hombre no lo vio venir. El jarrón lo golpeó con un ruido sordo y desagradable. Se tambaleó, aturdido, y la pistola se disparó, la bala impactando inofensivamente en el techo de yeso. El caos se desató. Ese segundo de distracción fue todo lo que Damián necesitó. Giró y se lanzó contra el gigante que lo vigilaba, esta vez no con furia ciega, sino con precisión calculada. Esquivó un puñetazo y golpeó la rodilla del hombre con la punta del pie, un movimiento sucio pero efectivo que lo hizo doblarse de dolor. Isabella, por su parte, reaccionó por instinto. El matón aturdido por el jarrón se tambaleaba. Se arrastró por el suelo, cogió la pistola que había caído de su mano y, con las manos temblorosas, apuntó al centro de la masa de Rinaldi. ¡Alto!, gritó, su voz sorprendentemente fuerte. Rinaldi, que estaba a punto de huir, se congeló. Se giró lentamente, sus ojos abiertos con incredulidad al ver a la dócil esposa convertida en una leona furiosa que sostenía su destino en las manos. La lucha de Damián se detuvo. Los dos matones miraron a Rinaldi, esperando órdenes. El enfrentamiento se mantuvo en un equilibrio precario. El vestíbulo de la mansión se había convertido en un campo de batalla congelado en el tiempo. Isabella, no, dijo Damián suavemente. No tienes que hacer esto. Cállate, Damián, respondió ella, sin apartar la vista de Rinaldi. Él quería quitarte lo que amas. Es justo que yo te defienda. Su dedo acarició el gatillo. Rinaldi palideció. Vio en sus ojos que no era un farol. No había cálculo, solo una furia justa y protectora. Sabía que ella dispararía. De acuerdo, dijo, levantando las manos. Tranquila. Nos vamos. Justo en ese momento, se escuchó el sonido agudo de las sirenas en la distancia, cada vez más cerca. Alguien había logrado alertar a la policía. El guardaespaldas de Damián, a quien Rinaldi creía haber neutralizado, apareció en la entrada, herido pero consciente, con su propio teléfono en la mano. La cara de Rinaldi se contrajo de rabia al ver su plan desmoronarse. Esto no ha terminado, Montenegro, escupió. Luego, con una velocidad sorprendente, agarró a Clara, que todavía estaba en el suelo, usándola como escudo humano. El corazón de Damián se detuvo de nuevo. Salgan del camino o ella muere, gritó Rinaldi, arrastrando a la aterrorizada Clara hacia la parte trasera de la casa. El matón aturdido se recuperó lo suficiente para seguirlo. El otro vaciló, mirando a Damián y a la pistola en la mano de Isabella, y luego salió corriendo por la puerta principal, directo hacia la policía que llegaba. Damián no dudó. Ignorando su propio dolor, corrió tras Rinaldi. Isabella, sin soltar el arma, lo siguió. Se movieron a través de los opulentos pasillos de la casa en una persecución desesperada. Rinaldi llegó a la cocina y salió al inmenso jardín trasero, que terminaba abruptamente en un acantilado que daba al mar. No te acerques más, gritó Rinaldi, su voz quebrada por el pánico. Mantenía a Clara frente a él, su rostro contraído de terror. Si me acorralas, saltaremos todos. Marco, piénsalo, gritó Damián, acercándose lentamente. Se acabó. La policía está aquí. No tiene salida. No tengo nada que perder, respondió él, desquiciado. Tú me lo quitaste todo. Mi reputación, mis negocios.
El secuaz restante, viendo el final del juego, intentó atacar a Damián por la espalda. Isabella, que venía justo detrás, vio el movimiento. No lo pensó. Gritó Damián, «¡Cuidado!» y, apuntando a las piernas del matón, apretó el gatillo. El estallido del arma sonó anormalmente fuerte en el aire nocturno. El hombre gritó y cayó, alcanzado en el muslo. Rinaldi se giró un instante, sorprendido por el disparo. Esa fue la abertura que Damián necesitaba. Se lanzó hacia adelante, empujando a Clara a un lado y fuera del agarre de Rinaldi, y luego se estrelló contra su rival. Los dos hombres rodaron por el césped, una maraña de puñetazos y gruñidos, dirigiéndose peligrosamente hacia el borde del acantilado. Isabella corrió hacia Clara, ayudándola a levantarse mientras la policía y los guardias de seguridad inundaban el jardín. Se oyó un último grito desesperado. Rinaldi, en un último intento por llevarse a Damián con él, perdió el equilibrio en el borde. Damián se aferró a las raíces de un viejo árbol, con el rostro arañado y la ropa desgarrada, mientras observaba cómo la figura de Marco Rinaldi desaparecía en la oscuridad del acantilado, seguida por el sonido lejano de un chapoteo. Todo quedó en silencio, roto solo por el sonido de las olas rompiendo abajo y las voces urgentes de los policías. Isabella, abrazando a Clara que sollozaba, miró a Damián. Él se puso de pie, temblando de adrenalina y agotamiento, y caminó hacia ellas. Pasó junto a los paramédicos que se apresuraban a atender al hombre herido y a su hermana. Sus ojos solo veían a Isabella. Se detuvo frente a ella. Había tanta sangre, tanta violencia, tanto dolor entre ellos. Pero en ese momento, bajo las luces parpadeantes de las patrullas, lo único que importaba era que estaban vivos. Y juntos. Extendió una mano temblorosa y le apartó un mechón de pelo de la cara, su toque increíblemente suave. Ella no se apartó. En su lugar, se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió, sus ojos verdes, antes llenos de dolor, ahora reflejaban una profunda y inquebrantable fuerza. «Te creo», susurró ella. No era un «te quiero». No era un «te perdono». Era algo mucho más fundamental. Era la base sobre la que quizás, solo quizás, podrían empezar a reconstruir. Damián la rodeó con sus brazos y la apretó contra él, enterrando la cara en su pelo, inhalando su aroma como un hombre que se ahoga y por fin encuentra aire. El cuerpo de Isabella se relajó contra el de él, la pistola todavía colgando lánguidamente de su mano, su peso ahora un recordatorio del infierno que acababan de sobrevivir. Llevo meses sin verla feliz desde que llegué, sé que me estoy metiendo, pero cuando me contaste que te equivocaste y le demostraste a ella las pruebas y se arreglaron ustedes, la cara que le quedó a mi amiga fue increíble y ahora lo vuelves a hacer. No lo permitas más. O te dedicas a hacerla la mujer más dichosa de la tierra, porque puedo asegurarte que está profundamente enamorada de ti y no se merece seguir llorando, o déjala marchar y que lo intente con otro, porque pretendientes, te lo aseguro, no le van a faltar. Fueron las palabras que Clara le dijo al día siguiente. No era un final feliz, no todavía. Las heridas eran demasiado profundas, las traiciones demasiado frescas. Pero mientras los sonidos del caos se arremolinaban a su alrededor, abrazados en medio del desastre que casi los destruye, ambos sintieron por primera vez que la posibilidad de un futuro, por frágil que fuera, ya no era un sueño imposible. Era una promesa nacida del fuego. Las luces de las sirenas pintaban el jardín con destellos rojos y azules, creando un escenario surrealista sobre el caos recién aplacado. Clara era atendida por los paramédicos, su tobillo estaba roto, pero estaría bien. Damián se aferraba a Isabella como si temiera que se desvaneciera en el aire si la soltaba, su abrazo era un ancla en medio de un mar de conmoción. La confesión de ella, «te creo», no había sido un perdón, pero sí la primera piedra para construir un puente sobre el abismo de dolor que él había cavado. Al día siguiente, las palabras de Clara resonaban en su cabeza como un juicio: o te dedicas a hacerla la mujer más dichosa de la tierra, o déjala marchar. Él sabía que no merecía una segunda oportunidad, pero iba a luchar por ella con la misma ferocidad con la que había luchado por su venganza. Cuando el tumulto de la policía y las ambulancias finalmente se calmó, Damián llevó a una agotada Isabella adentro. Insistió en que un médico la revisara, pero ella se negó, demasiado cansada para hacer otra cosa que no fuera sentir el sólido calor de su cuerpo junto al suyo. En la quietud de la madrugada, sentados en el salón que había sido su campo de batalla, Damián finalmente encontró la voz, aunque rota y cargada de una vergüenza insoportable. Isabella comenzó, y su nombre sonó como una plegaria. No hay palabras. No existen en ningún idioma para expresar la magnitud de mi estupidez, de mi crueldad. Cuando vi a Rinaldi, cuando escuché lo que planeaba,
Y luego, cuando escuché esas grabaciones, se detuvo, pasándose una mano temblorosa por la cara. Me convertí en el mismo monstruo del que juré proteger a mi familia. Me convertí en un hombre que hiere a la única luz que ha entrado en su vida en una década. Ella lo miraba en silencio, su rostro pálido bajo la luz tenue, sus ojos verdes guardaban un océano de emociones. No lo ayudó. Necesitaba que él recorriera ese camino de expiación solo. Dijiste que estaba muerta para ti, recordó ella, su voz suave pero cortante. Y una parte de mí lo sintió así. Mataste la esperanza que me diste, la frágil confianza que empecé a sentir. Me dejaste sola en una celda que tú mismo construiste con tus sospechas. Lo sé, dijo él, su voz quebrándose. Y viviré con esa vergüenza por el resto de mi vida. Anoche, cuando ese hombre te puso una pistola en la cabeza, mi mundo no se detuvo, Isabella. Mi mundo terminó. Todo por lo que luché, todo el odio que me mantuvo en pie, todo se convirtió en cenizas. En ese instante, supe que preferiría arder en el infierno por toda la eternidad antes que permitir que te pasara algo. Supe que mi venganza era una mentira, y que mi amor por ti, por aterrador y nuevo que fuera, era la única verdad que me quedaba. Él se arrodilló frente a ella, un acto de sumisión total que contrastaba con toda la arrogancia que había mostrado. Tomó sus manos entre las suyas, y las sintió frías. Te fallé, te usé, te herí, y peor que todo, no te creí. Te pido perdón, no porque lo merezca, sino porque no puedo respirar si no lo hago. Te amo, Isabella, con cada fibra rota y retorcida de mi ser. Y sé que probablemente es demasiado tarde, pero... Es demasiado pronto, lo interrumpió ella, retirando sus manos suavemente. Demasiado pronto para el perdón, Damián. Y demasiado pronto para el amor. Sobrevivimos a esta noche. Veamos si podemos sobrevivir a la mañana. Se levantó y se fue a su habitación, y esa noche, por primera vez, él no la siguió, respetando la frontera invisible que ella había dibujado. Durmió en el sofá del salón, como un penitente velando a las puertas de un santuario. La llegada de Ricardo Villanueva a la mañana siguiente fue tan explosiva como se esperaba. Entró en la mansión, con el rostro desencajado por la preocupación, y su mirada se posó primero en Isabella, luego en Damián con una furia renovada. ¿Qué has hecho? Me dijeron que Rinaldi entró aquí, que mi hija estaba en peligro. Antes de que la vieja hostilidad pudiera encenderse de nuevo, Damián se interpuso. Ricardo, ella está a salvo. Y tienes razón, fue mi culpa. Todo esto. Miró a su suegro a los ojos, sin rastro de su antigua soberbia. Te debo una disculpa. No por el pasado, eso es algo que nunca podremos cambiar. Pero te juzgué mal. Intentaste ayudar, y yo te acusé de traición. Puse a Isabella en medio de todo esto, y casi la pierdo por mi arrogancia. Gracias por intentar protegernos, incluso de mí mismo. Ricardo se quedó sin palabras. El Damián que tenía delante no era el magnate vengativo que lo había chantajeado, sino un hombre humilde, visiblemente enamorado y arrepentido. Isabella observaba la escena desde el umbral, viendo cómo se cerraba un ciclo de odio. Lo único que importa es ella, dijo Ricardo finalmente, su voz áspera. Si la haces feliz, Damián, si la mantienes a salvo, quizás algún día podamos hablar de olvidar. Fue un armisticio, no una paz, pero era más de lo que cualquiera de los dos esperaba. En las semanas que siguieron, la mansión se transformó. Damián se volcó en el cuidado de Clara, cuyo tobillo sanaba lentamente, y en darle a Isabella el espacio que había pedido. El contrato matrimonial yacía olvidado en un cajón. Él le abrió una cuenta bancaria a su nombre con fondos ilimitados, le entregó las llaves de varios coches. Puedes irte cuando quieras, Isabella, le dijo un día, con el dolor evidente en su voz. No estás prisionera. Si tu felicidad está en otro lugar, te ayudaré a encontrarla. Aunque me destruya. Pero ella no se fue. Observaba sus cambios. La forma en que escuchaba cuando ella hablaba. Cómo llenaba su estudio de arte con los mejores lienzos y óleos sin que ella se lo pidiera. Lo encontraba por la noche, en la biblioteca, leyendo libros de historia del arte, intentando entender su mundo. La indiferencia había sido reemplazada por una devoción silenciosa, el control por el apoyo incondicional. Una tarde, ella estaba en su estudio, luchando con un lienzo en blanco. La experiencia traumática había bloqueado su creatividad. Sentía una furia y un miedo que no podía expresar. Damián entró sigilosamente, trayéndole una taza de té. Vio su frustración. Habla conmigo, dijo suavemente. Ella explotó.
No puedo pintar. Cada vez que cierro los ojos veo a ese hombre, esa pistola. Y te veo a ti, mirándome con ese odio, creyendo que te había traicionado después de que te entregué lo más vulnerable que tenía. Mi corazón. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. No sabes cuánto dolió, Damián. Me hiciste sentir sucia, manipuladora. Él no se defendió. Simplemente se acercó y, con infinita gentileza, secó sus lágrimas con sus pulgares. Entonces pinta eso, susurró. Pinta la rabia. Pinta la traición. Pinta el miedo. Expúlsalo de tu cuerpo, Isabella. Ponlo en el lienzo para que no tengas que llevarlo dentro. Te prometo que estaré aquí, y aguantaré cada pincelada de ira que me lances, porque me la merezco. Tomó la mano de ella, puso un pincel cargado de pintura roja en sus dedos y la guió hasta el lienzo. El primer trazo fue violento, una cicatriz carmesí. Luego vino otro, y otro. Pintó durante horas, con Damián sentado en silencio en un rincón, observándola. Su presencia era una roca firme y silenciosa. Cuando terminó, estaba agotada, cubierta de pintura y lágrimas, pero se sentía más ligera. El lienzo era un caos de emociones, hermoso en su brutal honestidad. Gracias, susurró ella. Él se acercó y la abrazó por la espalda, su barbilla descansando sobre su hombro. Siempre. Se quedaron así por un largo rato, sintiendo la calidez del otro. Su aliento en su cuello le erizó la piel. Te deseo tanto que me duele, murmuró él, su voz un ronroneo bajo y sensual. He pasado cada noche soñando contigo, recordando cómo se siente tu piel, cómo sabe tu boca. He sido un buen chico, Isabella, he respetado tu espacio. Pero mi cuerpo está en llamas por ti. Ella se giró entre sus brazos, enfrentándolo. Vio el deseo crudo en sus ojos, pero también un profundo amor. He echado de menos tus manos sobre mí, confesó ella, su propia voz temblorosa. Incluso cuando te odiaba, mi cuerpo te anhelaba. Dime algo sucio, Damián. Algo que solo me dirías a mí. Una sonrisa lenta y lasciva se dibujó en los labios de él. Se inclinó y le susurró al oído. Quiero desnudarte aquí mismo, sobre estas sábanas manchadas de pintura. Quiero lamer cada centímetro de tu piel hasta que grites mi nombre. Quiero hacerte el amor hasta que olvides cualquier dolor que te haya causado y solo recuerdes cuánto te adoro. Un escalofrío delicioso la recorrió. Y yo quiero dejarte hacerlo, respondió ella, tirando de él hacia sí para un beso hambriento. Fue un beso de reencuentro, de pasión y de promesa. Él la levantó, y ella enredó sus piernas en su cintura. La llevó a la suite principal, no a la suya, sino a la de él, un territorio que nunca antes había reclamado como propio. Hicieron el amor con la urgencia de quienes han estado al borde de la muerte y la lentitud de quienes tienen toda una vida por delante. Fue tierno y salvaje, una celebración de su supervivencia. Después, yaciendo en sus brazos, ella dijo, el contrato. Deberíamos romperlo. Él asintió. Mañana lo anularemos. Al día siguiente, él trajo los papeles de la anulación. Pero antes de firmarlos, Isabella sacó el contrato original de matrimonio del cajón. Lo miró, luego lo rompió en pedazos. Esto nunca fue lo que me mantuvo aquí, dijo ella, esparciendo los trozos en la papelera. Elijo quedarme. Te elijo a ti. Damián la miró con una adoración que la abrumó. Y supo que había tomado la decisión correcta. 2 años después, la mansión Montenegro ya no era un palacio de mármol frío. Era un hogar lleno de risas. El estudio de arte de Isabella era ahora una de las galerías privadas más respetadas, y ella era una artista aclamada. En el jardín, Damián empujaba a un niño pequeño de cabello oscuro y ojos verdes en un columpio. Más alto, papá, más alto, reía el pequeño Mateo. Isabella se acercó, con la mano protectora sobre su vientre visiblemente abultado. Con cuidado, mi amor, dijo, sonriendo. Clara, completamente recuperada y felizmente comprometida, jugaba con su sobrino mientras Ricardo, un abuelo Dating, los observaba desde la terraza con lágrimas de orgullo en los ojos. La paz había llegado, una paz ganada a pulso. Casi la destruyó por una obsesión, por una venganza ciega, creyendo que humillar a su enemigo era la única justicia que importaba. Pero cuando casi la perdió para siempre, cuando vio su fuerza y su valor, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Damián e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las deudas del pasado ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos,
a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal.